Entonces, en esta tercera semana, la última clase, vamos a abordar el tema del inicio de la integral definida. La integral definida nació básicamente en la antigüedad para hacer las mediciones de las tierras, no la agrimensura. Y tuvo bastante diversos enfoques cómo calcular ello. Entonces vamos a ver el 1,3, que sería por suma superior o suma inferior. Eso vamos a pasar superficialmente, porque eso ya es historia, pero como la mayoría de los profesores que editan el cálculo son matemáticos, es probable que se le ocurra poner una pregunta de ese tipo. No es difícil, es fácil, pero es aburrido y muy tedioso. Solamente se requiere tener una calculadora, nada más, ¿no? El que no tiene calculadora va a demorar más. Después el punto 1,4 ya sería otra forma de enfocar la integral definida, como el límite de una sumatoria. Eso sí es más interesante, ¿eh? Entonces esto lo pasamos rápidamente, pero sí, el material que tengo hay bastante problemas resueltos. Entonces acá tenemos, ya saben, este es el símbolo integral, una S alargada, símbolo de la integral, una S alargada, eso indica suma, este es límite inferior, igual que la notación sigma, límite inferior, el B, límite superior, de la integral. Al F se le conoce como integrando, es el integrando, y la letrita que va después de la D que compone el diferencial es la variable de integración, ¿no? Este X es la variable de integración. En la parte final del curso, capítulo 5, recién estamos capítulo 1, ¿no? Este es capítulo 1, y recién vamos a ver el capítulo 1, el tema 1,3. Hemos visto el 1,1, la integral indefinida, hemos visto métodos inmediatos de integración, 6 métodos inmediatos, habían rendido su primera práctica calificada. Después, en la clase anterior, hemos hecho notación sigma, unas propiedades donde no he abordado mucho problemas de sumatoria, nada, porque no corresponde al curso. Propiedades. Esa propiedad lo vamos a ver en este capítulo 1, pero en la parte final de este capítulo 1. Cálculo de áreas por el método de límites de las sumatorias. Ahí necesitamos saber la suma de los cuadrados, la suma de los naturales, la suma de la constante, la suma de los cubos. ¿Ya? Entonces, pero la bondad de esta parte de áreas lo vamos a ver en el capítulo 5, el calcular volumen y longitud de arco. Pero hay libros que al comienzo tienen una partecita del punto 1,4 que vamos a ver, ¿eh? Tiene una partecita. Yo les voy indicando qué libro van a revisar. Dicho sea de paso, eso preguntan bastante en la católica. Si ustedes tienen amigos que llevan cálculo, en la práctica calificada y en el examen, hay varias preguntas de sumatorias que vamos a hacer nosotros acá, ¿no? Esto sería entonces la parte, y lo que vamos a ver entonces, el 1,3 viene a ser integral definida como sumas superiores e inferiores, como sumas superiores e inferiores, ¿no? A grandes rasgos, ¿de qué se trata esto? Se trata, antes de hacer todo el concepto, vamos a ver la aplicación práctica. Queremos nosotros encontrar, determine la integral definida. La pregunta sería, determine la integral definida de AB de f de x de x, ¿eh? Siendo por condición f de x mayor o igual que 0
para todo x en el intervalo a, b. ¿Ya? A, b, queremos. ¿Para qué pongo positivo? El cálculo integral definida, la integral definida puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. ¿Ya? Le aclaro por acá donde le pongo, la integral definida, estoy comentando todo esto, puede ser negativa, puede ser cero, o puede ser positiva, ¿ya? O puede ser positiva. Entonces, eso cuando usted le piden calcular la integral, ¿ya? Le piden calcular la integral puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. Ahora, pero cuando nosotros estamos viendo áreas, perímetros, estamos viendo volúmenes, son medidas positivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué los libros ponen una integral que la función sea positiva, al menos en este intervalo? Para tener más o menos la intuición de que el cálculo integral definida es lo mismo que calcular el área bajo la curva. Entonces, esa pregunta, con esta condición de acá, de si yo tengo mi f de x, que sea esta forma, este es mi f de x, y tengo desde A hasta B, entonces acá tengo yo el A, y acá tengo el B. ¿Ya? Acá tengo el B. De eso se trata entonces el cálculo. Entonces cuando me dicen eso, es lo mismo que calcular el área encerrada bajo la curva, el eje X y las rectas verticales. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5, donde ya no tenemos que hacer nada de esto, sino el cálculo directo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos encontrar este número que está acá, que representa el área de esa curva. El área de esa curva. Normalmente se acostumbra dibujar un rectángulo generatriz, ¿no? Un elemento diferencial que se llama de área. Ese elemento diferencial de área siempre se fija perpendicular al eje, a la variable de integración. Entonces acá este es el eje de integración, acá tenemos, bajamos acá un rectangulito generatriz, y entonces ese rectangulito generatriz tiene base, diferencial de x, y tiene la altura el f de x. Este viene a ser el y, ¿no? Entonces cuando tenemos esto es el y por diferencial de x, y esto viene a ser el f de x diferencial de x. En forma práctica integramos, decimos acá, integramos acá, integramos, y me da el área de esa región acotada. ¿Desde dónde a dónde? Este elemento diferencial se desplaza desde esta posición hasta esta posición, ¿no? Desde x igual a A hasta x igual a B. Se pone A. Este es el cálculo moderno que un matemático lo realizó, y de ahí revolucionó todo lo que es el cálculo integral. Pero antiguamente no se conocía eso, entonces se hacía por aproximaciones. Cuando a ustedes le dicen sumas superiores, en forma práctica, ustedes en este intervalo AB van a dibujar rectángulos circunscritos a la curva. Para eso tenemos que tomar una serie de puntos de los elementos. Esa serie de puntos le vamos a dar el nombre de partición. Acá tenemos A, acá tenemos B, digamos acá sería x sub 0, acá podemos poner x sub 1, por acá x sub 2, sin ningún orden. Por acá uno más grande, uno más pequeño, x sub 4, y así sucesivamente. Acá podemos tener x sub n menos 1, y por acá esto sería el último, ¿ya? El último, x sub n. A estos elementos x1, x2, x3 los vamos a definir como partición, ¿ya? Es una partición P. Entonces vamos a tener x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, esto sería x sub n. A esto le llamamos partición, ¿ya? Partición.
Si no le dan la partición, ustedes toman una partición regular, es decir, que cada longitud sea igual. Puede ser longitud 1 medio, longitud 1 medio, longitud 1 medio, longitud 1 medio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para nosotros responder satisfactoriamente a esta pregunta, tendremos que tomar una cantidad enorme de puntos, ¿no? Una cantidad enorme de puntos. Por ejemplo, a grandes rasgos, una suma superior, que le vamos a dar la letra de U. Entonces tenemos esa misma figura, dibujan igualito la figura, y acá tengo el X sub A, el A que viene a ser X sub 0, y dentro de eso toman varios puntitos, X1, X2, digamos, por acá, aunque ahí está más grande, pero no importa, ¿ya? Por acá el X3, el X4, el X5, y por acá vamos a poner esos puntitos, hasta ahí nomás, X sub 6. Este va a ser el extremo derecho, el punto B. Lo único que se requiere acá es revisar de su curso anterior la parte de supremo e ínfimo, ¿ya? Ojo, supremo e ínfimo. Si no se acuerdan, buscan el librito de... la parte de Pinzón, el volumen 2 de Pinzón, ahí en las primeras partes, después de derivada de función trigonométrica inversa, todo, hay una parte de figuritas y de cálculo de supremo e ínfimo. Entonces ustedes van a levantar en cada punto de la partición rectangulitos. Tengo rectangulito, ese rectangulito, este rectangulito que está acá, y para tener una buena aproximación, mínimamente debe haber de 6 puntos para arriba, ¿no? Cuanto más puntos ustedes consideren, va a ser mejor la aproximación. Entonces ya tenemos la figura, este sí, igual f de x. Yo le pregunto, entre x sub 0 y x sub 1, ¿dónde está el supremo? Acá está x sub 0 y acá está x sub 1. ¿Cuál es el supremo de la función? La imagen de la función evaluada en x sub 1. Entonces, acá está el supremo y ustedes van a tener ese rectángulo. Y van a calcular esta porción que está acá. Esta porción que está acá. Entonces, si ustedes hacen eso, y por acá está, digamos, el x sub 0 y x sub 1, cuando yo trace por acá, el área que tengo es este pedacito nomás que está por acá. No está este pedacito que sobra. Entonces yo voy a calcular por exceso el área, por exceso. ¿Ya? De eso se trata cuando dicen suma superior. Vamos a calcular rectángulos por exceso. Entonces cuando yo quiero esta integral definida, que después lo vamos a ver nosotros, un cálculo exacto, antiguamente no. Entonces esto es la historia, una de las formas como nació la integral definida. Y básicamente para calcular áreas, ¿no? Ahora, entre x1 y x2, ¿dónde está el supremo? En x sub 2. Acá está el supremo. Entonces calculan este rectangulito. Calculan este rectángulo. Y otra vez hay un exceso. Un exceso que está sobrando este pedacito. Si yo lo comparo, digamos por acá está el otro, comparo y es lo que está acá abajo y está sobrando este pedacito. Entonces, ¿cómo ustedes hacen que la suma que van a obtener se aproxime más al área real? Las distancias deben ser más pequeñas. En los elementos de la partición, acá debe ser más pequeño, ¿no? Y cuando eso se lleve al límite, cuando n tiende a infinito, prácticamente todos los puntitos se van a superponer. Entonces ya prácticamente el exceso va a ser mínimo, ¿no? De eso se trata entonces este tema
De saber encontrar solamente el supremo e ínfimo, evalúo la función y multiplico por la distancia x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2 y así. Entonces ahí necesitan ustedes tener solamente la calculadora, como les digo, ¿no? Eso se tomaba antes, acá también en la facultad se tomaba, pero ya lo dejamos porque te envié. ¿Dónde? ¿Acá? A tu WhatsApp, no. Pero ahí buscando no encontraba. No. Ahora, entre x2 y x3, ¿dónde está el supremo? Entonces, decimos nosotros, esa u de la función f y una partición p, viene a ser entonces la sumatoria de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del supremo de la función entre xi y x yésimo. Así sería esa suma. Entonces empezamos, en este caso, entre x0 y x1, pongo acá x1 menos x0. Y la imagen de la función, ustedes me han dicho que está evaluado en x1. Eso sería el primer. Entonces ustedes, la fórmula que le dan, evalúan la regla de correspondencia y lo multiplican por esto. Más sería el supremo entre x2 y x1. ¿Dónde corresponde ese supremo? En x2, ¿no? Acá sería x2. Ahora necesito el supremo de la función entre x3 y x2. ¿Cuál sería el supremo? F en x3. Falso, ¿no? Porque en x2 acá está el supremo. En x3 acá está el supremo, pero hay otro punto al interior que no se ha dado. Acá está el supremo, donde ocurre el máximo. ¿Ya? Ojo, el supremo está ocurriendo acá. Y ese puntito no me lo han dado en la partición. Acá le voy a poner x raya. Entonces ahí está el supremo. Si yo comparo esta altura con esta altura es mayor. Ese es el supremo. Entonces acá pongo f de x raya superior. Ahora sigo. Entre x3 y x4, entre x4 y x3, ¿dónde estará el supremo? Acá x4 menos x3 más f de x, esto entre x5 y x4. ¿Y hay x6? Sí hay x6, ¿no? Más f en algún x, acá x6 menos x5. Ahora necesito entre x3, pintamos esto entonces, esto pintamos acá, todo este rectángulo, ya está, todo eso, y se va aproximando esto a esto o no, se va aproximando, ¿no? Cuanto más pegaditos estén los puntos, entonces nosotros vamos a tener un resultado más próximo a esto, ¿no? Entonces acá lo que se trata es de hacer un valor aproximado nomás. Ahora, entre x3 y x4 ¿dónde está el supremo? En x3, correcto. Entonces en x3, acá esta es la mayor altura, baja, y acá tenemos entonces, ya está. Entonces esto sería el cálculo. Está sobrando un poco, ya tenemos eso. Entonces acá sería en x3, ya está. Ahora, entre x4 y x3, ¿dónde está el supremo? Entre x4 y x3. ¿Ah? Entre x4 y x5. Este es x5. x4, ¿no? Acá está entonces, ya está. Calculamos esto de acá. Será en x4. En x4, y ahora el último, entre x5 y x6. ¿Dónde está el supremo?
Si comparo esta altura, está por acá, comparo este en x6, ¿no es cierto? F de x6. A todo esto es lo que se le llama la suma superior, ¿ya? La suma superior de la función f y partición p. Eso sería entonces el cálculo. Y entonces acá buscamos esto, comparamos esto acá y sumamos. Sumamos todo esto. A eso se llama entonces la suma superior. La suma superior. Igualmente vamos a definir la suma inferior. ¿Ya? La suma inferior. Este es u de la función f con partición p. Igualmente tenemos b, la suma inferior. Suma inferior. Le llaman L o también L de la función f y con partición p. Entonces acá ese L de la función f y partición p es una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función, el ínfimo de la función x, acá podríamos poner x, en cada subconjunto, ¿no? XY. Acá entonces esto sería f de xyésimo, ¿no? O no xyésimo, sino en el intervalo. Ya está. Entonces dibujamos otro igualito, otra curva igual, semejante. Entonces dibujamos la curva nuevamente, ubicamos los mismos puntos, ¿no? Acá digamos que esté el A, que es el x sub 0, acá el x sub 1, acá el x sub 2, el x sub 2, le podemos dibujar el x sub 3 está a la derecha, el x sub 3 está por acá, a ver, x sub 2 y x sub 3. Digamos que acá está x sub 3. Ahí está el x. Estoy deformando un poquito la curva para que se entienda. Después tenemos el x4 por acá, el x4 por acá. Después tenemos el x4, el x5 un poquito más arriba, por acá. Ya está. Digamos así que sea la curva. Y ahora lo que vamos a hacer es rectángulos inscritos a la curva. Rectángulos inscritos a la curva. Entonces voy a calcular SL, ¿no? SL va a ser el ínfimo, va a estar en algún f, evaluado en algún x, y esto sería x1 menos x0. Va a ser el ínfimo en otro intervalo y la distancia o longitud de ese intervalo, más otro f en otro x por x3 menos x2. Más sería un f evaluado en algún x, esto sería x4 menos x3, más f en x, esto sería x3, 4, acá faltaba 1, ¿no? x5 y x4, y el último más el f por x6 menos x5. Entonces, entre x0 y x1, ¿dónde se encuentra el ínfimo? En x sub 0, ¿no? Entonces, la clave acá es que sepa encontrar solamente el ínfimo y supremo de la función. Ya tenemos eso ahí. Por eso le indicaba que en el libro de Pinzón
cuando ataca esta parte hay algunos problemitas donde se esmera resaltando el ínfimo en supremo. Si no lo tienen, yo me hace recordar para tomarle la foto de esos problemas resueltos y se los envío. Entonces sería en x sub 0 me han dicho, ¿no? Ya está. Ahora, entre x1 y x2, ¿dónde está el ínfimo? 1, x sub 1. Entonces pinto eso de ahí. Por ejemplo, acá ya nos estamos dando cuenta que si yo comparo lo real que va a salir con el cálculo moderno con lo que se calculaba antiguamente, antes de Cristo, entonces esto de acá está faltando, ¿no? Esto de acá está faltando. Entonces esta suma va a ser inferior al cálculo de ahí. Entonces, una buena aproximación, ustedes saben que entre dos números reales hay infinitos números. Un buen número es la media aritmética, digamos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, una aproximación, va a ser la semisuma del U más el L, y esa semisuma se va a aproximar bastante a esto de acá. Y cuanto más puntos nosotros queramos en la partición, alcanzamos, ¿no? Pero imagínense, cuando yo estudiaba, hace más de 50 años, entonces nos daban esto, unos 8 o 10 puntos, y las reglas de correspondencia eran complicadas, por exagerar, f de x igual 3x menos 1, raíz cuadrada abajo, x cuadrado más 4x más 7. Integral en ese integral. Y no había calculadora. No había calculadora. Y era una pregunta de 5, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros llegamos acá, al principio hacíamos, pero no tantos puntos de partición, ni tampoco que las fórmulas sean tan complicadas. Pero si ustedes ven los problemas, y en mi folleto están los problemas tomados del año 80 más o menos, o antes, del 75 hasta el 85, ahí sí había problemas bastante tediosos. Yo cuando empecé a enseñar acá el cálculo integral en la universidad, fue el ciclo 81. 81 me dieron el curso de cálculo integral, por primera vez. Y yo observaba que había un montón de alumnos jalados en distintas prácticas, ¿no? Tanto, me dieron primero, el 79-2, me dieron el curso de cálculo, lo que se llama ahora cálculo diferencial. Era en ese tiempo mate 1. No había mate 2 ni geometría analítica, solamente había un solo cálculo y valía 6 créditos. Y habían 6 horas de teoría por semana, y las prácticas eran externas a las horas académicas, ¿no? Entonces así se desarrolló el curso hasta varios años, hasta que ya se separó un poco y apareció lo que se llamaba Básicas 1. Le quitaron un poquito a cálculo y fue a pasar a Básica 1. Después Mate 2, una partecita, se pasó a Básicas 2, que se creó Básicas 2, y así fue formándose la parte de análisis, la parte de geometría analítica o geometría vectorial, ¿no? Entonces veía que en límites, en números reales, en funciones, jalados. ¿Cuántos jalados? 80%, 80, 85, hasta 90%. Entonces yo veía que los problemas eran tipo admisión de la UNI. Todos eran igualitos, solamente hay que cambiar la redacción, ¿no? Cambiar la redacción. Entonces el alumno que ya estudió no va a tener problemas, salvo que vengan problemas inéditos, ¿no? Y siempre hay problemas inéditos. Este último examen de admisión del CEPRE, si tengo oportunidad de ver, por ejemplo, una pregunta del examen final de funciones inversas, esa pregunta la puse yo, ¿no? Entonces, preguntaba el coordinador de curso, ¿quién quiere colaborar para ser solucionario? Porque en trigonometría, una vez que se toma el parcial, el final de las prácticas, habían profesores voluntariosos, básicamente que no enseñan en la universidad, pero que son muy buenos, hacían solucionario y para nosotros prestar el PPT. Y lógicamente, a veces es voluntad del profesor, pero cuando ya no hay premura, ya no se ofrece. En el examen final ya todo el mundo había terminado el ciclo y el coordinador pone a ver voluntarios para que hagan el solucionario. Nadie se propuso para hacer el solucionario y solamente eran 4 preguntas. Entonces ya yo leí a mediodía, vi los problemas y comencé a resolver 2 problemas de los 4, ¿no? Y cuando digo esa de funciones inversas, yo no me acordaba que hace 3 meses había propuesto esa pregunta, ¿no? Porque voy pensando, hago el problema y boto el borrador, todo para que no quede, digamos, de que de repente por intuición comete el error de poner el problema en algún sitio, ¿no? Entonces no me acordaba, y como está de boga que iba a venir cálculo diferencial todo,
Y entonces yo me preguntaba cómo van a hacer cálculo diferencial si no han ahondado en límites. ¿Y cómo van a ahondar en límites si no han ahondado en funciones ni números reales? Entonces yo decía, qué cabeza de los que han decidido que para este año que viene se iba a tomar cálculo diferencial. Felizmente eso ya fue desechado en consejo universitario, eso posiblemente sea para el siguiente ciclo, pero tiene que ver un desarrollo adecuado, ¿no? Porque si hablo de derivadas, es una diferencia de cocientes, tengo que evaluar una función, y si no he hablado nada de eso, bueno, entonces como estaba ahí en boga, y a veces yo me comunico con los vendedores de libros, me decía, profe, este examen va a venir cálculo diferencial. Le digo, y yo todavía no estaba enterado de que ya había salido eso, ¿no? Que yo sepa, no, le digo, y no debe venir porque el prospecto de admisión viene con anticipación, se publica, este es el contenido, todo, no pueden improvisar, le digo, quizás para el próximo ciclo, para el próximo año. Pero los chicos que están estudiando para postular la uni, un montón de muchachos fueron a comprar folletitos de derivadas, ¿no? Bueno, ya aprendieron a derivar, ya, ¿no? Ya aprendieron a derivar. Y entonces, pero a veces es algo mecánico, ¿no? Entonces, justo el otro día había una discusión de un profesor que tiene de colegios preuniversitarios y se luce porque a sus alumnos de tercer año, cuarto, quinto, les enseñan límites, derivadas, todo eso. Y entonces yo le puse, ¿y para qué sirve eso? ¿Sabrán los alumnos dónde lo van a aplicar? Igualito como él es el rector. Cada vez que ustedes le escuchan, escuchen, yo enseñé a los niñitos a derivar. Yo enseñé a los niñitos a derivar. Y yo le escuchaba y decía, ¿y cómo lo van a aplicar? ¿En qué lo van a aplicar? ¿No? Y conversé con él en algún momento y justamente vinieron acá campeones, como siempre acá, campeones de Pitágoras, antes Saco Oliveros no había, Pitágoras, después había Cruzaco, después había Trilce, Vallejos, después apareció Sepreuni, y me tocó a mí dictar curso introductorio. Tiempo que yo no dictaba curso introductorio, ni tiempo que dicto yo, más de 30 años que dicto cálculo, matemáticas 1, cálculo ya no dicto, al comienzo sí dictaba. Entonces, el curso de cálculo introductorio, que se da en 15 días, va a ser elemento de cálculo para que lo apliquen a física, para que sepa un poquito de funciones, un poquito de límites, un poquito de integrales y derivadas. Entonces, a ver, ¿quiénes saben límites? Todos levantaron la mano. ¿Quiénes saben derivadas? Todos levantaron la mano. Algunos, hospital, profesor, decía. Entonces, no pregunté quiénes sabían cálculo integral, ¿no? Pero sí sabía que en Vallejo hacen límites, hacen derivadas. No sabía de otra institución. Entonces ya le pongo 5 problemitas de límites, todos lo sacaron. Facilito. Puse un poquito más fuerte, la mayoría lo sacó, pero algunos lo sacaron. Y pregunté, ¿cómo lo han sacado? Pues hospital. Le puse un poco más fuerte. De todo el salón, creo que hubieron 5 o 6 que resuelven el problema. Ahora vamos a preguntar otras preguntas más fuertes. Les puse 5 preguntas en la pizarra, pero las 5 últimas eran mucho más fáciles que el primer grupo, mucho más elemental. Y ninguno, o alguno me dio respuesta, pero no respuestas totales, ¿no? Entonces yo le preguntaba límites en puntos que no son de acumulación. Lo que toman en las academias son límites en punto de acumulación. Si existe límite, el límite es único. Pero si a ustedes le ponen una función por acá, y por acá le pongo un puntito aislado, donde esta alturita vale 5, y que esto vale un x sub 7, y le pongo límite de esa función, cuando x tiende a x sub 7, ¿cuál es el valor? La imagen de la función en x sub 7 vale 5. Y yo les preguntaba cuánto vale el límite de la función justamente en x sub 7. ¿Cuánto es el límite? Sí, están en segundo ciclo. F evaluado, ¿en cuánto? En x sub 7. Digamos que la pregunta vale 4 puntos. ¿Cuántos puntos le asigno a él? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿0 puede ser el límite o no? ¿O 20 puede ser el límite? Cualquier número que ustedes escojan va a ser límite de esa función. ¿Por qué? Porque este punto no es de acumulación. Y cuando el punto no es de acumulación,
la respuesta que ustedes escogen, todos cumplen la definición de límite. Por lo tanto, todos son respuestas. Y como hay infinitos números, y el alumno me dio un solo valor, ese número que sacó 5, lo divide entre infinito, la nota sería 0, ¿no? Ya está. ¿Ah? Eso es lo que le puse a los campeones que vinieron acá. Entonces el otro día pusieron, yo le enseño a mis alumnos de tercera y secundaria límites. Y entonces tenemos un WhatsApp de profesores preuniversitarios, justamente mañana es el día de los docentes preuniversitarios que han aportado mucho al Perú y tienen un almuerzo, y entonces ahí puso un profesor, yo le enseño a mis alumnos límites, y yo le dije, ¿y sabrán los alumnos dónde lo aplican? Y el profesor me contestó, obvio, sí lo saben. Y por ahí comenzaron a escribir, ¿no? Uno, depende cómo lo van a asimilar, es un tema duro. Dominar límites en la historia, no sé si su profesor de cálculo diferencial les comentó que eso duró más de 500 años. Y ustedes lo han aprendido en 2 clases, ¿no? 2, 3 clases o 2 semanas. Entonces, por eso que las cosas matemáticas hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, acá esto no es punto de acumulación y la respuesta es cualquier número que a ustedes se les ocurra. Bueno, volvemos acá. ¿Cuánto sería entre x3 y x2? Acá tenemos x2 y x3. ¿Dónde estaría el ínfimo? 3. Entonces, entre esto, acá está, ¿no? Esto sería. Entonces ya tenemos esto de acá. Y entonces esto sería evaluado en x sub 3. Ahora, entre x sub 3 y x sub 4, ¿dónde está? x4, ¿no? El x4 está por acá, no hay ningún problema. F de x sub 4. Ahora, entre x sub 4 y x sub 5, ¿dónde está el ínfimo? X4 está acá. Ojo, se puede repetir. X5 está acá, pero este puntito está más abajo. Ahí está. Y eso no se ha dado, ¿no? Entonces, acá está. En este puntito vamos a ponerle X raya y acá está entonces el valor del ínfimo. Entonces, el rectangulito que ustedes van a tomar va a ser este rectángulo. F raya. No, acá. F raya. ¿Y en qué X5 y X6 dónde está el ínfimo? Me faltó el X6. A ver, X3. Ah, acá he dibujado mal, ¿no? Acá el dibujito está mal. Vamos a, el dibujito está mal acá. Y hasta acá, ¿no? Acá había dibujado X3, X4, X5 por acá, ¿no? X5 es el que está acá. ¿Ya? Repiten 3 veces el dibujito, ahí está el X5, y el X6 lo agrandamos por acá para que se note más grande, ¿no? Así está el dibujito, ¿no? Entonces ahí vamos a modificar entonces. Este es igual a f de x, ya tenemos entonces entre x4 y x3 el ínfimo está en x4 y ya está. Ahora entre x4 y x5 el ínfimo ¿dónde está? Entre x4 y x5 el ínfimo acá, ¿no? Ahí está. F de x5. Y ahora, entre x5 y x6, si esto lo hacemos, entonces notamos que acá está más abajito en esto acá. Ligeramente un poquito más abajo. Este es el valor que yo llamo x raya, ¿no? Y el rectángulo que tenemos es todo este rectángulo. Ya está. Entonces, esto sería el x raya y ya tenemos eso. Entonces, si yo comparo estos resultados que están acá, que es la suma
geométrica de acá, esto no es igual a esto, es un poquito inferior. Y están faltando, ¿qué pedacitos? Está faltando este pedacito, esto, y de esa manera tengo un valor ligeramente menor, ¿no? Va a haber un teorema que me dice lo siguiente.
La derivada no existe. ¿Cómo se interpreta la derivada no existe? Continuidad. ¿Cómo yo entiendo que la derivada no existe en un punto? Podría ser por ahí. Ahí me dice que continuidad. Por ahí me dice que las derivas laterales no son iguales. Pero le pongo un contraejemplo para eso. F de x es raíz de x. ¿Cuál es su dominio? Mayor o igual que 0. ¿Cuál es su derivada? 1 sobre 2 raíz de x. Su gráfica es bastante sencillita, usted la conoce, es esa función. Y entonces, ¿dónde no existe la derivada? No, está bien, pero ahí, matemáticamente. ¿Dónde no existe la derivada? Cuando el divisor se hace 0. Entonces, cuando yo hablo que la derivada no exista, es porque, digamos, el divisor de la función se hace 0. ¿Ya? Esa es una cosa. El divisor de la función se hace 0. Entonces, acá, no existe f' de x, entonces x es igual a 0. Entonces, ¿es punto crítico o no es punto crítico? Ahí no puedo hablar de derivadas laterales, porque yo jamás puedo hablar por la izquierda de 0. Si la función no existe a la izquierda de 0. Entonces, cuando la función está definida lateralmente en un solo sentido, ya no se habla para que exista la derivada por la izquierda y por la derecha deben ser iguales. Ese concepto lo maneja bien el Hasse. Los otros libros no. Pues el libro más poderoso en matemáticas es el Hasse. Y escuchen a Barton, le mandé su conferencia de Barton, ¿o no? Y le entrevistó el doctor Modesto Montoya. Entonces ahí habla que su formación matemática en los primeros ciclos lo tuvo del Hasse. Es lo mismo que yo he experimentado. Toda nuestra posición, el Hasse era muy duro, pero aprendimos, ¿no? Entonces acá no podemos hablar de derivadas laterales, porque no existe la derivada por la izquierda. Cuando es así, se toma que la derivada en el punto es igual a la derivada por la derecha, y en ese caso x es igual a 0. Es un punto crítico y es el valor mínimo, ¿o no? Sí es el valor mínimo. ¿De qué otra manera entendemos que la derivada no exista? Ahí sí respondo a su compañero, cuando las derivadas laterales son diferentes. Existen las derivadas laterales, pero son diferentes. Un ejemplo sencillo, el valor absoluto. El valor absoluto lo tenemos acá. Este es el valor absoluto, acá forma 90 grados. Este ángulo de inclinación 45, la tangente 45, 1. Este es 135. La pendiente vale menos 1, ¿no? Este f de x viene a ser el valor absoluto de x. Si aplico mi definición, esto viene a ser menos x para x menor que 0, o viene a ser x si x es mayor o igual que 0. Si yo derivo, entonces acá tengo f' de x, esto va a ser menos 1 y esto va a ser 1. Pero esto sería si x es menor que 0. Pero acá ya no puedo poner igual a 0, sino solamente positivo, ¿no? Porque si yo pongo mayor o igual que 0, entonces ya estoy contradiciendo mi teoría, que son diferentes, y acá estoy afirmando que vale 1 en 0, ¿no? En otras palabras, dice que el dominio de la derivada es un subconjunto del dominio de la función. Este dominio de todos los reales, pero esto, los dominios de todos los reales menos 0. Pero sí es un punto mínimo, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando una grafiquita termina en una esquina, ahí no existe derivada, ¿no? Matemáticamente las derivadas laterales son diferentes. Ya tenemos ahí. Entonces yo preguntaba, no necesito yo graficar, sino tener punto crítico. Conjunto de valores de derivada se anula. En este caso la recta tangente se hace, como dice el aspecto geométrico, recta tangente paralela al eje X. Si hubiese tenido, por ejemplo, no que termine así, sino que así termine, así, y por acá estaba, digamos, por acá está el X2, y por acá está el X3, digamos así. Esto, a pesar que no existe la derivada, también me va a dar un valor máximo, ¿no?
Entonces no existe en puntitas, la derivada por la izquierda y por la derecha son diferentes, ¿no? Esto sería el X superior. Entonces yo les enseñé a mis alumnos que no sé por qué no resuelven ese problema si era fácil. No, profesor, la gráfica es muy difícil, pero no necesitan graficar. Solamente tengo la regla de correspondencia, derivo y ya tengo la solución del problema, ¿no? Encuentro donde este puntito que está acá, lo encuentro, y el puntito que está acá también lo encuentro, ¿no? Ya está entonces el puntito que no me da. De esa manera yo salvaba esto, ¿no? Bueno, esto se lo voy a dejar, pero vamos a los conceptos para los que no tienen teléfono. Entonces, partición P. Los libros nacionales no se nota mucho, pero cuando escriben partición P, esto es bien negrita, ¿ya? Ojo, bien negrita. Cuando está bien negrita, a eso se refiere partición. Entonces, definición. Un conjunto finito de números, un ratito, entonces partición es un conjunto de números finitos que se escoge o les pueden dar como dato si se cumple la siguiente condición, ¿no? ¿Qué le pareció la primera práctica? Más fácil que las anteriores, ¿no? No se trata de hacer fácil o difícil, se trata que aprendan y demuestren lo que están estudiando, ¿no? De eso se trata. Ya vieron ya que con problemas sencillitos de límites, la mayoría de tromes calculando límites cayeron, ¿no? Entonces acá tenemos A, que es el inicio, X2, X3, X4, punto suspensivo, X10 menos 1, y acá está X sub n, ¿no? Esto se consigue con B. Eso sería entonces puntos que se toman en un intervalo A, B. No hay necesidad que sean equidistantes. Cuando es la misma distancia se llama partición regular, ¿eh? Partición regular. Acá denotamos el delta de X1 como X1 menos X0. El delta de X2, X2 menos X1, ¿no? Delta de X3, X3 menos X2. Y así sucesivamente, delta de X sub n, esto sería el término menos n menos 1. En este esquema que está acá, ¿cuál sería el mayor delta? Este es delta de X1, este es delta de X2, este es delta de X3, este es delta de X sub 4, este es un delta de X sub n. ¿Cuál es el más grande, de longitud más grande?
delta x3, ¿no? Esta de acá es la de mayor longitud. Entonces, aquella longitud más grande se le llama norma de la partición, ¿ya? Norma de la partición. Norma de la partición. Si hablamos de una partición P, entonces acá bien negrita, en los libros extranjeros se nota la diferencia, ¿eh? Entonces la norma de partición, los libros le llaman una P muy tenue, ¿ya? Una así, tenue. Esto bien negrita, así como ustedes han visto los libros de física, cuando habla de vectores, un B de vector, es bien negrito. Y cuando es magnitud del vector, a veces le ponen una B más suave, ¿no? Acá también. O para que no se confundan, también le ponen acá entre barras, así, ¿ya? Y los últimos libros que he visto le ponen 2 barritas, pero no sé por qué le ponen 2 barritas acá, ¿no? Si tenemos 1000 barritas, 1000 particiones, por 2 más, 2000 barritas que estamos usando. ¿Y cuántas hojas de estos son? Que vamos a utilizar en los libros. ¿Y cuántos árboles destruimos? ¿No? Entonces, por eso que se le ocurre muchas veces, por ejemplo, antes nosotros decíamos seno de X, así entendíamos seno de X. Ahora la notación moderna dice, no, hay que poner seno paréntesis. Entonces escribo 1000 ángulos por 2 elementos, 2000. ¿Y cuántas hojas me lleno? Y entonces, ¿y cuántos libros imprimo? Y eso se hace de la madera, ¿no? Entonces, norma de la partición. Definición. Ojo, acá está con más detalle, bien extenso todo. Estoy haciendo un resumen nomás. La norma de la partición. Por ejemplo, entre un ratito voy a tomar la práctica. Primera de ecuaciones diferenciales. Somos 4 profesores, los 3 son de ciencias y yo soy de ingeniería. Bueno, Chun Chin, que es de ciencias, pero Chun Chin ya está enseñando bastantes años acá en la Facultad de Ecuaciones. Ya se acomodó, pero aún así ponen problemas. Los 3 profesores han puesto problemas de isoclinas. Los 3 profesores han puesto problemas de existencia. Entonces, en ingeniería todos los problemas se ponen que tengan solución. No se pueden problemas que no tengan solución. Entonces, los problemas de existencia ya está de más, ¿no? Es como darle un concepto, pero no se ahondar. Ahora, isoclinas es resolver ecuaciones diferenciales por método gráfico. Solamente tengo la fórmula de la derivada, evalúo en 20 puntos y con esos 20 puntitos direcciono las inclinaciones de las pendientes y sale la solución. Pero no es una solución matemática, digamos, desde el punto de vista que uno da sus habilidades, la teoría, todo, ¿no? Y los profesores mandan esos problemas. Entonces, y si yo hubiese puesto eso, más parecía una prueba de matemáticos que para ingeniería, ¿no? Ya no nos va a alcanzar tiempo para la otra parte. Le voy dando ahí material. Esto me lo trae la siguiente clase. ¿Quién es el delegado?
Acá está el siguiente tema, ¿ya? El 1,4, la integral definida como el límite de una sumatoria, ¿ya? Entonces ahí le van a dar a ustedes, calculen un límite, y después de ese límite van a tener que expresarlo como una sumatoria de una función por un delta, y de ahí lo expresamos a la integral definida. Ese es otro aspecto, cómo nació la integral definida. Ahí está esta es toda la teoría en una página, y lo demás son puros problemas resueltos, ¿ya? Puros problemas resueltos. Entonces espero que para la siguiente clase ya lean bien los problemas y avanzamos un poquito para tocar el otro tema también, ¿ya? Ahorita le entrego lo otro, ¿ya? Estoy copiando algunos conceptos acá. Y ya saben que nos vamos a preparar para todo, sea el profesor matemático que incide mucho en sus demostraciones, como la parte práctica, ¿no? Entonces, la norma en este caso, esa norma en la figura, viene a ser la mayor longitud en el gráfico, x3 menos x2. Es la norma de la partición dada en la parte anterior, ¿no? Ya está. Va a haber dos teoremas importantes en cálculo integral. Un teorema dice, para que exista una integral definida, la función debe ser continua, ¿ya? Ojo, toda función continua en un intervalo es integrable, pero van a haber algunas funciones que no siendo continuas también son integrables. ¿Cuáles son ellas? Las que son acotadas, ¿ya? Entonces, toda función que sea acotada en un intervalo, así tenga discontinuidades, esa función es integrable. Por ejemplo, el máximo entero es discontinua en todos los números enteros, pero esa función sí se puede integrar, ¿no? Entonces, y geométricamente, ¿cómo sabemos si una función es acotada? Trazamos dos rectas horizontales, que sean números reales, y esas rectas horizontales van a contener al rango de la función. Si ustedes tienen la gráfica y en ese intervalo de integración quieren saber si es o no integrable, trazo dos rectas horizontales y esas dos rectas, si contiene al rango de la función, esa función es integrable. Ese es el teorema más general, ¿ya? Ojo, toda función que sea discontinua pero acotada es integrable, ¿ya? Acotada es integrable. En forma práctica, que no tengan saltos al infinito, ¿no? Funciones acotadas lo vieron en el curso anterior, ¿no? Acotadas. Entonces ahí, CAF, una función acotada, CAF una función acotada en el intervalo A, B, es decir, existen números M y N existen números M minúscula y M mayúscula que son las cotas de la función, ¿no? Tales que se cumple entonces que el M minúscula va a ser menor que f de x y menor que el M mayúscula para todo x en A, B. Ahora, mostré un gráfico que ya lo borré, ¿no? Está por acá, y entonces, y si yo tomo, ¿cuál sería el ínfimo de esta función? El ínfimo y el supremo. El ínfimo es el mayor de las cotas inferiores, el supremo el menor de las cotas superiores. Entonces yo trazo rectas horizontales, les mencionaba, trazo rectas horizontales
y digamos que esta sea la más baja, la más alta, perdón, ¿no? Entonces, esta de acá viene a ser el m, que además constituye, como este punto está en el dominio de la función, constituye el mínimo. Pero si yo le pongo abierto acá, la imagen en este punto es el ínfimo, pero ya no es el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, y acá también tomo rectas horizontales superiores y la que está, la más pequeña, se considera como el supremo, ¿no? Entonces el supremo, en este caso como está definido, acá constituye el m, este es el m, y acá esto es el n, ¿ya? Entonces fíjense que el rango de la función entre a y b siempre está entre el m minúscula y el m mayúscula. Ahora, si yo particiono en este intervalo va a haber ¿qué cosa? Otro ínfimo y otro supremo. En este intervalo, otro ínfimo y otro supremo. Y así sucesivamente. Entonces, en cada subconjunto van a existir supremos e ínfimos, ¿no? Definamos entonces lo que estoy expresando. Definamos, y lo que he hecho en forma práctica ya hace un ratito, definamos dos cosas. El m sub i de f, eso va a ser el ínfimo de la función, así acá mejor así, el ínfimo de f tal que es x está en el xésimo menos 1 hasta el xésimo, ¿no? En cada subintervalo vamos a tener un ínfimo, y acá el m mayúscula va a ser el supremo de ese f tal que ese x pertenezca al xésimo menos 1 hasta el xésimo, ¿no? Eso sería entonces. Como se ha supuesto que f es acotada, luego m sub i minúscula de f y m mayúscula sub i de f existe para todo i desde 0, 1, 2, 3, sucesivamente hasta n, ¿no? Y ya está. Y f es acotada en cada uno de los intervalos. De los intervalos xésimo menos 1 hasta el xésimo, ¿no? Ya está. Y tenemos entonces que esto que era el ínfimo de todos, entonces SM va a ser menor que cualquier ínfimo en un subintervalo, y esto va a ser m sub i de f, y este es m, ¿no? Ya está. Y acá es donde definimos entonces la suma superior y la suma inferior, ¿no? Nuevamente voy a repetir. Se define
las siguientes sumas. Acá le había puesto, voy a intercambiar acá, U de F partición P suma superior entonces esa suma superior U de la función F con partición P es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i de f por la distancia x sub i menos x. A ese producto de altura por base de rectangulitos generatrices se llama la suma superior. Y la suma inferior L SL de la función F con partición P va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del producto de los ínfimos en cada subintervalo por la distancia de cada subintervalo, ¿no? Eso sería entonces ya está. Y acá hay un teorema y entonces en los libros rusos utiliza mucho este teorema, ¿ya? Ponen que la integral que van a buscar ustedes en esta parte, tengan cuidado, y eso también ocurre en distintas facultades, le ponen una integral que por más que hagan cambio de variable, no sale el problema, ¿ya? Entonces eso está orientado para este tipo de ejercicio. Entonces decimos que esa integral, tenemos acá el ínfimo en el intervalo dado por la distancia b menos a. ¿Ya? Entonces ustedes tienen la función, saben que eso va a ser acotada, encuentran el ínfimo y el supremo y eso lo multiplican por la distancia del intervalo, de los extremos. ¿Ya? Entonces eso siempre va a ser menor que el L que ustedes calculen con el F. Y esto va a ser menor que la integral que le están pidiendo. Y esto acá igual. Va a ser menor esa integral del U de F, P, y esto va a ser menor que el supremo por la distancia, ¿ya? Ese es un teorema. Y entonces acá he sacado varios ejercicios del libro de Makarenko, no, del libro de Midovic, ¿no? Y ahí van a ver varios ejercicios donde aplico eso, ¿ya? En la siguiente clase voy a ahondar en eso. Acá hay problemas resueltos. Esto nos va a quitar tiempo. ¿Qué hora es? 11:50. Rapidito nomás, por ejemplo, para indicarles. Uno voy a hacer ya. Aproximar usando U y L la siguiente integral.
Acá le van a agregar, en este programa que está desarrollado, le van a agregar el -1, ¿ya? Acá ha faltado el -1. Esto no está en este problema, ¿ya? Le falta el -1. ¿Ah? No, ya está. Y acá le dejo, esto me lo trae la siguiente clase. ¿Alto? Si estuviésemos ya en una práctica calificada, ojo, en una práctica calificada, y le piden calcular esto, no se demoran ni un minuto, ¿no? Solución práctica, vamos a poner acá, o solución posterior para este problema, sin tener esto ya, el cálculo moderno, la integral de -3 a 3 de diferencial de x cuadrado más 3. El integrante es una función par, ¿ya? Entonces se demuestra cuando es par, esto se duplica 2 veces la integral de 0 a 3, siendo el f de x par, ¿ya? Esta es simetría en el dominio, esto viene a ser 1 sobre x cuadrado más 3, y entonces esto es par. Voy a demostrar yo, eso para cualquier función par, que duplico, integro de 0 a esto, y me queda diferencial de x sobre x cuadrado más 3. Y ustedes saben que eso qué cosa es, arco tangente de x. Entonces me queda 2 por 1 sobre raíz de 3, arco tangente de x sobre raíz de 3, y esto se evalúa de 0 a 3. Entonces acá tengo 2 sobre raíz de 3, arco tangente, este es el teorema fundamental que vamos a ver después, se evalúa esto acá, 3 entre raíz de 3, arco tangente de raíz de 3, menos arco tangente 0, que vale 0. Este es el cálculo moderno, digamos, ¿eh? Este es el cálculo moderno. Entonces esto queda 2 raíz de 3 sobre 3, arco tangente de raíz de 3, pi. Y esto vale 0. Y ahí quedó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no va a alcanzar tiempo, ahorita voy a tomar práctica. Van a ustedes a dibujar esto. Se van a dibujar. Esto es conocido. Sí. El arco tangente de raíz de 3 es pi tercio. Pi tercio. Dice para que nos demos cuenta. Ya, este es pi tercio, pi noveno. Ya está, gracias. Entonces, la gráfica, su valor máximo está acá, viene por acá, viene por acá. ¿Ya? Ojo, no tiene que demorarse mucho en el cálculo de la gráfica. Ya son funciones que han conocido antes y ahora ustedes tienen que tomar los elementos. -3, -2, -1, 1, 2 y 3. Y ahí voy a tomar, fíjense todo lo que voy a hacer. Un ratito. Entre esto y esto voy a hacer el ínfimo, ¿ya? El ínfimo. Entonces acá tengo esto de acá y voy a tener que multiplicar
la imagen en menos 3 por la distancia 1. Entre esto y esto, calculo esto de acá. Esto sería la imagen en menos 2 por la altura 1. Ahora, ¿qué me dice? De menos 1 medio, me falta el menos 1 medio, ¿no? Acá está el menos 1 medio, vamos a ver. Y acá está el 1 medio. Entre 1 y menos 1 medio, entonces, esto es lo que tengo que calcular. La imagen menos 1 por la distancia 1 medio. Ahora, de menos 1 medio a 1 medio, por simetría, digamos que acá quede el 1 medio. Entonces, el ínfimo puede estar acá o el ínfimo puede estar acá, cualquiera de los dos, por esta distancia. Y luego de acá para acá. Pero esta suma en la derecha son igualitas a la suma en la izquierda. Esto de acá. Entre esto y esto, entonces el ínfimo está acá. Y acá, esta suma. Entonces va a tener que ser la imagen menos 3 por 1. La imagen menos 2 por 1. La imagen en menos 1 por 1 medio. La imagen en menos 1 medio en 1 medio por la distancia 1. Más la imagen en 1 por la distancia 1 medio. La imagen en 2 por la distancia 1. La imagen en 3 por la distancia. Esa es la suma de todo eso, me da la suma inferior. La suma inferior. Y luego voy a tomar el supremo. Como acá crece, siempre que crezca, el supremo está a la derecha. Entonces va a ser el supremo acá por esta longitud, el supremo acá por esta longitud. Sumo todo eso, ya tengo el U. Quiero un valor aproximado. Un valor aproximado le dije que era 1 más L sobre 2. Y el error, menor o igual que 1 menos L sobre 2, ¿no? Ese es el error. Esa es toda la respuesta, ¿eh? Ahí tengo problemas resueltos. Ya, lean por favor el 1.4. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Nos quedamos acá entonces.